laboratorio, la visión que tenemos los bioquímicos. Ponele presentación. Bueno, para repasar algunos conceptos, sabemos que la resistencia clínica, este término ha sido utilizado para describir el desarrollo de eventos trombóticos en ciertos pacientes a pesar del tratamiento antiplaquetario. En cambio, el término resistencia en el laboratorio está basado en los resultados de las pruebas de función plaquetaria. ¿Y qué mostraron? Una inhibición insuficiente de la agregación plaquetaria in vitro. Es decir, que nosotros reservamos el término de resistencia en el laboratorio en aquellos casos que la droga no ofrece lo que esperamos, pero por una alteración en la enzima o en el receptor TAC. Debido a la gran variabilidad que tienen estas drogas antiplaquetarias, es que en estos últimos años ha surgido el interés de monitorearlas. Y para ello han surgido distintos métodos que van desde los métodos clásicos para evaluar la función plaquetaria hasta aquellos métodos que sí fueron diseñados específicamente para el monitoreo de la terapia antiplaquetaria. Tenemos dentro de los más antiguos el tiempo de sangría, que es la única prueba que tenemos actualmente para medir la hemostasia primaria in vivo. ¿En qué consiste? En realizar una infuria en el antebrazo y tomar el tiempo que se tarda en detener el sangrado. La variabilidad de esta técnica puede ser reducida si se utiliza el método simple o surgical, que tiene estandarizada la incisión. Suchman y colaboradores, utilizando este método, publicaron que se encontraron en pacientes que recibían aspirina 325 miligramos con bypass aorto coronario una prevalencia de no respondedores a la aspirina del 42%. A partir de los años 90 se hizo una revisión sobre el uso del tiempo de sangría y se desaconsejó su uso debido a su alta variabilidad intraoperador, a la falta de reproducibilidad, falta de sensibilidad y por supuesto la disconformidad del paciente ante la incisión. Pero actualmente nosotros en el laboratorio, a pesar de saber todas esas limitaciones, nosotros lo seguimos usando, porque es la única prueba global que nos evalúa la hemostasia in vivo. Y nosotros creemos que en manos entrenadas y con el dispositivo adecuado nos puede dar datos útiles. La glucometría por transmitancia de luz es el método de referencia para el estudio de los defectos de la función plaquetaria. En realidad no fue diseñado para monitorear las pruebas antiplaquetarias, sino para ver alteraciones de los defectos de la función plaquetaria. ¿En qué consiste? Mide el aumento de la transmisión de luz en un PRP frente al agregado de distintos agonistas. Cada agonista va a tener un patrón característico de agregación. Y es así que para monitorear la terapéutica con aspirina se propuso al ácido araquidónico como agonista en concentraciones crecientes de 0,5 milimolar a 1 milimolar. Y para monitorear el clopidogrel se propuso al ADP en concentraciones crecientes que van desde 2 micromolar a 20 micromolar. Generalmente en todos los estudios utilizan estas dos dosis de agonista. Nosotros en el laboratorio actualmente realizamos agregación pero con dosis crecientes de este agonista. ¿Cómo expresamos los resultados de la agregación plaquetaria? Los resultados son expresados en porcentaje de inhibición. ¿Cómo se obtiene este IPA? Es la diferencia entre la agregación máxima pre y post tratamiento. Y es así que utilizando
este porcentaje, se pusieron valores de corte para definir la respuesta del clopidogrel. Esto fue publicado por Müller, es uno de los tantos valores de corte, porque hay multiplicidad de valores de corte en todos los trabajos, que definió los respondedores al clopidogrel cuando el IPA, el porcentaje de inhibiciones era menor al 10% con ambas dosis de ADP 2 micromolar y 20 micromolar. Respondedores intermedios, aquellos que tenían un porcentaje de inhibición entre 10 y 29%, y respondedores si tenían un porcentaje de inhibición mayor al 30%. Con respecto a la aspirina, se definió a no respondedores cuando se tenía una agregación mayor al 20% utilizando ácido araquidónico 0,5 milimolar. ¿Qué desventajas tiene la gregometría por transmitancia de luz? La principal ventaja es laborioso y relativamente complejo de llevar a cabo, requiere personal entrenado. Hay una falta de consenso en las dosis de agonistas que se deben utilizar. Si se observan en los trabajos, hay multiplicidad de las dosis. Falta de estandarización de la prueba, tiene un coeficiente de variación muy alto interlaboratorio. Y algo muy importante para el clopidogrel es que sobreestima la prevalencia de resistencias al clopidogrel. ¿Por qué? Porque según la dosis de agonista de ADP que utilicemos, se van a activar otros receptores de ADP, que no son los receptores target del clopidogrel. Se van a activar los receptores P2 y 1 y PX. ¿Sí? Entonces, eso cuando utilizamos altas dosis de ADP, estamos activando aún más la agregación y es por eso que es posible que encontremos mayor prevalencia de los respondedores. Debido a estas desventajas de la agregación plaquetaria, es que surgieron entonces nuevos dispositivos que sean fáciles de usar y que se obtengan resultados rápidos. Estos nuevos dispositivos están basados en la adhesión y agregación plaquetaria. ¿Y qué tenemos en el mercado? Tenemos cuatro dispositivos, dentro de los cuales el que primero se utilizó fue el PPA100, que se basa en medir la adhesión y la agregación plaquetaria inducida por un alto flujo. ¿En qué consiste? Tiene dos cartuchos, ¿sí?, compuestos por colágeno y ADP o colágeno y epinefrina. Tiene un capilar que es dirigido a una membrana donde tiene la agonista y el colágeno. Se hace pasar la sangre entera a alta velocidad. Esa alta velocidad hace que se activen las plaquetas, se adhieran a la membrana de colágeno y luego el agonista favorece la agregación plaquetaria. Se forma el tapón plaquetario y obstruye la luz del capilar. Entonces, los resultados son expresados como tiempo necesario para obstruir el flujo. Si bien da y aporta resultados rápidos y no se necesita un personal demasiado entrenado, la desventaja de este método es que es poco flexible, o sea, tenemos solo dos cartuchos, no nos permite jugar como en la gregometría, cambiando y variando los agonistas y las dosis de agonista, y además no tiene agonista como agonista al ácido araquidónico, que es el principal agonista utilizado para monitorear la aspirina. Entonces, se vio que los resultados por PPA100 no correlacionaban con la agregación plaquetaria. En un trabajo publicado por Boone, se observa que la prevalencia de resistentes a la aspirina era mucho mayor con el PPA100. Y esto mismo ha sido publicado con muchos autores, donde a su vez ven un patrón de resistencia a la aspirina que alcanza el 30% en individuos sanos a bajas dosis de aspirina. Por lo tanto, el uso del PPA100 para monitorear la aspirina es limitada, ¿sí?, por su baja sensibilidad. Y con respecto al clopidogrel, es desaconsejado el uso de este dispositivo
debido a que tiene una baja sensibilidad, y esto podría deberse a que los cartuchos tienen alta concentración de ADP y colágeno. Otro de los dispositivos utilizados es el Acumetric Verify Now. Este es el único dispositivo aprobado por la FDA para el monitoreo de drogas antiplaquetarias. Este sí fue diseñado para monitorear las drogas antiplaquetarias. Los cartuchos contienen partículas que están recubiertas de fibrinógeno para favorecer la agregación. Y hay disponibles 3 ensayos: el Verify Now Aspirin, Verify Now glicoproteína 2B3A y el B2I12. El Verify Now Aspirin tiene como agonista ácido araquidónico, el 2B3A a la trombina y el B2I12 a la ADP. Este dispositivo mostró tener buena sensibilidad y buena correlación con la agregación plaquetaria. Así que para monitorear la aspirina y la ADP sería el recomendado. Otro de los métodos que tenemos potencialmente útiles para monitorear la terapia es la tromboelastografía. En realidad, este es un método que evalúa una prueba global que nos da una idea tanto de la coagulación como de la fibrinolisis. Mide la fuerza generada por las plaquetas en la retención y elasticidad del cuadro. Entonces, agregando distintos agonistas, podríamos ver cómo contribuyen las plaquetas a la fuerza del coágulo. Hay pocos trabajos en la literatura que avalan el uso del tromboelastógrafo todavía, o sea que su uso es limitado. Con respecto al Platelet Works, este es un dispositivo que lo que hace es medir microagregados plaquetarios. ¿Y cómo mide la agregación? Es por diferencias en el recuento de plaquetas antes y después de agregar un agonista plaquetario. Este dispositivo también tiene uso limitado para el monitoreo de aspirina y todavía no hay trabajos en la literatura que avalen que tengamos que usar este dispositivo. ¿Qué nos pasa en la práctica diaria? Estos dispositivos no están al alcance de nuestros laboratorios. Entonces, ¿qué podemos hacer para monitorear la terapia en nuestro laboratorio? Le quisimos mostrar lo que hacemos nosotros con las herramientas que tenemos disponibles actualmente, y son la agregación por transmitancia de luz y el tiempo de ensayo. En nuestro laboratorio generalmente llegan pacientes para el monitoreo de terapia antiplaquetaria. Seleccionamos a 20 pacientes, los cuales venían recibiendo aspirina o clopidogrel, aspirina 100 miligramos, clopidogrel 75 miligramos o la combinación clopidogrel-aspirina. A estos pacientes se les hizo un washout de 15 días y se les cambió la terapéutica, de modo que todos los pacientes fueron evaluados en los pretratamientos. Le realizamos un tiempo de sangría basal, que tuvimos un tiempo medio de 4 minutos, y este tiempo de sangría lo hicimos utilizando el método más estandarizado, que es el método Surgical, que tiene una profundidad de la incisión de 5 milímetros con una longitud de 1 milímetro en el antebrazo y debajo del pliegue del codo. Y se continuó el tiempo de sangría hasta valores de 26 minutos. O sea, los pacientes que nos daban mayor a 26 minutos la cohibíamos. ¿Y qué observamos? Que los pacientes con aspirina tenían una media de tiempo de sangría de 7 minutos. Los pacientes con clopidogrel, una media de 15 minutos. Y por supuesto, los que tenían clopidogrel más aspirina, una media de 23 minutos de tiempo de sangría, con una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos. Ahora, a estos mismos pacientes le hacemos la agregación plaquetaria frente a ácido araquidónico y distintas concentraciones de ADP. Nosotros no usamos concentraciones más altas en nuestro laboratorio. Generalmente la más utilizada es la de 2 micromolar. Los resultados los expresamos como porcentaje de inhibición.
de modo tal que la barra de mayor altura es el mayor porcentaje de inhibición. Y encontramos que los pacientes con aspirina tenían un porcentaje de inhibición cuando se utilizaba ácido araquidónico del 96%. Con ADP teníamos un porcentaje de inhibición menor, y eso es lógico porque en los pacientes aspirinizados eso se ve reflejado en la segunda ola de ADP, y esta inhibición disminuía a medida que aumentábamos la concentración de la agulita, ¿sí? En los pacientes con clopidogrel, lo que observamos, obviamente, que cuando estimulábamos con ADP, la inhibición era del 82%, mucho mayor que en los pacientes aspirinizados, y este porcentaje de inhibición era menor a medida que aumentábamos la concentración de agulita. A estos mismos pacientes que luego se les hizo tomar una terapia combinada, observamos que para el ADP, cuando se estimulaba con ADP, no había diferencias en el porcentaje de inhibición plaquetaria. Sí había diferencias estadísticamente significativas para los que tomaban aspirinas cuando se estimulaba con ácido araquidónico. Lo mismo se ha observado en la terapia combinada. Entonces, veíamos que no podíamos diferenciar a estos pacientes y queríamos buscar alguna herramienta que nos pudiese decir si eran más o menos respondedores al clopidogrel, ya que la agregación con ADP nos daba exactamente igual en los dos grupos. Buscando entonces otro parámetro que nos pudiese dar una idea, en la literatura encontramos una publicación de Wilhite en donde seleccionaba 20 pacientes con terapia de aspirina, clopidogrel y ciloxazol, porque eran pacientes arteriales periféricos. Nosotros nos basamos en estos tres grupos y les realizó el tiempo de sangría. Y observamos que tenían valores similares a los que encontrábamos en nuestro laboratorio. Wilhite propone un valor de corte de tiempo de sangría de 15 minutos para los respondedores o no respondedores al clopidogrel. Basándonos en este valor de corte, es que entonces dividimos a nuestra población en aquellos que tenían, siempre divididos en base a la respuesta al clopidogrel, los dividimos en aquellos que tenían un tiempo de sangría menor a 15 minutos y un tiempo de sangría mayor a 15 minutos. ¿Y qué observamos? Que tanto los pacientes bajo aspirina, en ambos grupos, tenían el mismo tiempo de sangría. O sea que el tiempo de sangría no nos permitía diferenciar si eran hipo o hiperrespondedores en estos pacientes. En estos pacientes eran hiporrespondedores al clopidogrel y estos pacientes eran hiperrespondedores al clopidogrel. En cambio, la terapia combinada, sí, el tiempo de sangría era mucho más prolongado en aquellos pacientes hiperrespondedores al clopidogrel. Lo mismo se observó en los pacientes con clopidogrel. Entonces le hicimos a nuestros pacientes la agregación plaquetaria. A estos mismos pacientes que estaban divididos, recuerden siempre en función del tiempo de sangría en respuesta al clopidogrel, a los pacientes cuando estaban bajo aspirina le hicimos la agregación plaquetaria. Y no encontramos diferencias significativas utilizando todos los agonistas, no encontramos diferencias significativas en ambos grupos en los pacientes con bajo tratamiento con aspirina. Cuando estos mismos pacientes estaban bajo la terapéutica con clopidogrel, vimos que obviamente aquellos estimulados con ADP tenían un porcentaje de agregación, de inhibición de la agregación mayor, y lo mismo
y esto se observó, en los pacientes con mayor respuesta al clopidogrel, se observó un mayor porcentaje de inhibición, con una diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos. Cuando a estos mismos pacientes bajo la terapéutica con aspirina más clopidogrel, la terapéutica combinada, hicimos la agregación plaquetaria con estos distintos agonistas, observamos que no fue estadísticamente significativa en ninguno de los dos grupos. Es entonces que buscando otros parámetros que nos pudieran dar la idea de la respuesta al clopidogrel, siguiendo con la línea de trabajo de nuestro laboratorio, es que pensamos en la generación de trombina. Nosotros ya sabemos que un plasma rico en plaquetas activado por agonistas aumenta la generación de trombina, y eso se observa por un aumento en los parámetros del área y un aumento del pico frente a un plasma basal sin estimular. Esto nos estaría reflejando o correlaciona con la teoría celular, en donde las plaquetas activadas generan mayor trombina. Es entonces que pensamos en hacerle la generación de trombina a aquellos pacientes con aspirina y clopidogrel. ¿Y qué observamos? Que obviamente la terapia antiplaquetaria reduce la generación de trombina. Y esta reducción se ve tanto en la disminución del área bajo la curva como en el pico de generación de trombina. La reducción de la generación de trombina fue aún mayor cuando la terapia era combinada. Entonces, pensamos que quizás la generación de trombina nos podía dar una idea entre hipo y hiporrespondedores. Tomamos los pacientes con clopidogrel y aspirina y divididos según la respuesta al clopidogrel en mayores y menores, menor tiempo de sangría, y le hicimos la generación de trombina. Y bueno, tuvimos resultados que nos desilusionaron porque vimos que la generación de trombina se comportaba exactamente igual en ambos grupos. Por todo esto es que el monitoreo de la terapia antiagregante, en este caso no todos los métodos son adecuados para evaluarla. Hay una falta de consenso en la determinación de la dosis diagonista que se debe utilizar. Hay una ausencia de un cutoff universal que nos permita distinguir quiénes son hipo y hiperrespondedores. Es así que entonces las guías americanas y europeas no proponen que de rutina se monitoree la terapia antiplaquetaria para modificar la dosis del antiplaquetario. Sí se podría monitorear en casos seleccionados de alto riesgo, y es una recomendación 2B. Por eso, actualmente en nuestro laboratorio, si bien esto es una guía que no nos recomienda monitorearlo de rutina, en nuestro laboratorio nosotros creemos que quizás es necesario, no necesariamente monitorear, pero quizás evaluar, aunque sea la primera vez cuando se instala la terapéutica, en los pacientes mediante el tiempo de sangría y la agregación plaquetaria, que es hasta ahora lo que tenemos disponible en nuestro laboratorio.